versículos del 5 al 9. Qué privilegio para mí es hoy compartir la palabra con ustedes, hermanos, un día más. De verdad, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Creo que Dios nos está hablando desde la semana pasada, hermanos. Dios nos habló la semana pasada, Dios nos habla hoy y nos sigue hablando por medio de su predicación. Él quiere hombres y mujeres esforzados y valientes para seguir adelante en la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Ya tiene la palabra? Póngase de pie, mi hermano, por respeto a la palabra, y cuando ya tenga su versículo diga amén fuertemente. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En este versículo ponga mucha atención, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Gracias, bendito Padre, por tu hermosa palabra, Señor. Hoy sabemos que tú nos estás animando, Señor, a seguir, a avanzar y a permanecer. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea usando mi vida en esta mañana, mis labios, y que tu Espíritu Santo ministre el corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Gracias. Que a mí las alabanzas me prenden, hermanos, perdón. Hermanos, el nuevo trabajo de Josué, hermanos, en esta etapa consistió en llevar a más de 2 millones de personas, hermanos, a una nueva tierra extraña y así poder conquistarla. Yo me preguntaba qué gran reto para este hombre o para un hombre del calibre de Josué, ¿no, hermanos? Cada camino nuevo que tomamos en nuestra vida, hermanos, es un reto. Y sin Dios en nuestra vida puede causarnos temor, incertidumbre, tristeza. Pero con Dios, hermanos, puede ser una gran aventura. Cada camino que tomamos con Dios puede ser una gran aventura. Y así como Dios estuvo con Josué en los tiempos antiguos, hoy en el tiempo actual Dios también está con cada uno de nosotros, hermanos, cuando enfrentamos cada reto. Amén. Quizá a lo mejor nosotros no conquistemos naciones de ese tamaño, pero todos los días encontramos situaciones complejas, personas difíciles y tentaciones en todo tiempo y en todo momento. Pero sin embargo, hermanos, Dios promete que nunca nos abandonará ni nos desamparará y nunca dejará de ayudarnos. Y no importa cómo nos sintamos, cómo estemos, Él siempre estará con cada uno de nosotros. Amén, hermanos, ¿lo cree? Dígame, hermano, dígame, porque Él está con nosotros en todo el tiempo. Y si pedimos la dirección de Dios como lo hizo Josué, también podemos ganar muchas batallas en nuestra vida. Amén. Tenemos que buscar la presencia de Dios, hermano. La actividad más importante, hermanos, en la vida del creyente es su meditación privada y personal acerca de Dios y su palabra. Y Josué 1:9 nos los dice. Ese es uno de esos versículos. Ahí Él nos exhorta a esforzarnos y ser valientes en nuestra obediencia al Señor. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, llegó a la frontera de la tierra que Dios les había prometido, el Señor animó a Josué y al pueblo con sus palabras. ¿Recuerdan eso? Y lo estamos viendo en el discipulado. 40 años antes, hermanos, la precedente generación de Israel,
que había estado frente a la tierra prometida, se negaron a entrar debido a sus temores. Y como resultado de su desobediencia al mandamiento de Dios, se les prohibió entrar a la tierra prometida, hermanos. Y tuvieron que andar errantes por el desierto durante 40 años, hasta que todos murieron. Ahora en este tiempo se le daba a sus hijos de ellos las mismas órdenes, y necesitaban esfuerzo y valentía para conquistar Canaán y recibir todo lo que el Señor les había prometido. Amén, hermanos. Hoy, hermano, quiero hablarte de 3 puntos específicos para que nos esforcemos y seamos valientes en todo tiempo y en todo momento, porque es algo que el Señor nos demanda, a esforzarnos y a ser valientes. Amén. Y como primer punto, hermanos, quiero decirles que en tiempos de aflicción, Dios está con nosotros. En tiempos de aflicción, Dios está con nosotros. Hermano, la vida puede estar repleta de desafíos, de pesares y de decisiones difíciles. Pero aún en medio de las dificultades, el Señor nos aconseja que seamos fuertes y valientes. Amén, hermano. Dígale al hermano que está a su lado: esfuérzate y sé valiente. Anímelo a que siga buscando del Señor. Amén. En José 1:9, amén. Entender José 1:9 en la Biblia puede ayudarnos a enfrentar las cosas difíciles con fe y confianza. Dios nos dice en su bendita palabra: no te dejaré ni te desampararé. Amén, hermanos. La semana pasada en el discipulado, nuestra pastora nos decía que tenemos un Dios fuerte y poderoso, un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios del imposible. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese es nuestro Dios, en quien seguimos, en quien creemos. Amén. José estaba a punto de llevar a un gran número de personas a la tierra prometida, pero los padres de estas personas habían dicho que los habitantes de esa tierra eran aterradores. Pero Josué había defendido la promesa de Dios, hermanos. Y ahora él podría ver el cumplimiento de esa promesa en vivo y en directo. Amén. Pero tenía que ser fuerte y valiente. Tenía que esforzarse. Y tenía que recordar las palabras de Dios para su vida. Y esas palabras eran que nunca lo dejaría ni lo desampararía. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de recordar eso también todo el tiempo de nuestra vida. Todo el tiempo que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. No debemos de dudar del poder de Dios para nuestras vidas, hermanos. No debemos de dudar de su palabra escrita, que es una carta de amor para nosotros. Esto, hermanos, es una carta de amor que Dios nos ha dejado para nosotros. Amén. Es la mejor carta escrita por Dios. Nosotros sabemos en nuestros corazones, hermanos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Y muchos lo hemos vivido. Muchos hemos pasado situaciones, pero siempre Dios ha estado ahí, ha permanecido. Tenemos que creerlo, hermanos, con todo nuestro corazón tenemos que creerlo. Y la Biblia lo dice en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Claramente nos los dice que confiemos en Jehová, que confiemos en Jehová y que todo viene de Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles eran los desafíos de Josué, hermano? Los hijos de Israel habían andado errantes por el desierto 40 años y ahora le tocaba a Josué conducirlos a la tierra prometida. Josué tenía y tendría que reclamar la tierra de sus habitantes actuales, pelear y dirigir batallas y brindar un liderazgo espiritual a un gran número de personas. Al sentir el peso abrumador de la tarea que tenía por delante, el Señor le ofreció estas palabras de aliento. Escúchalas bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Grabes esas palabras, hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas.
Un testimonio, hermanos. El día de antier yo volaba en un avión. Nos agarró una turbulencia y el avión se hizo feo. Yo sentía que el avión se caía. Yo sentía que el avión se iba a estrellar. Y verdaderamente vienen palabras a la mente y viene la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, bendícenos, Señor, que este avión aterrice bien. De verdad, es recordar nuestras palabras y creer que Él es el Todopoderoso. Y yo venía meditando, Señor, tú eres el Rey de lo imposible. Cambia, para los vientos, que no haga aire, Y aterrizamos bien. Y al final, inmediatamente alcé mis ojos y dije, gracias, Dios. Pasé una turbulencia, sí. Pasé una aflicción, sí. Me dio miedo, sí. Pero al final, el Señor hizo que aterrizáramos bien. Y dije, Señor, qué gran enseñanza. Aún en las aflicciones, clamándote a ti, tú nos respondes. Nos va a doler, nos va a asustar, pero Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria a ti, Señor. Estas son palabras, hermanos, de mucho aliento y de mucha confianza. Y más cuando vemos de quién viene, amados hermanos. Directamente del Creador de los cielos y la tierra. Pero cuando la crisis, hermano, la aflicción, los problemas nos golpean, inmediatamente pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha ido. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Y todos los de aquí somos llamados por mi Señor. Por eso estamos aquí, hermanos. Hermanos, esos momentos de aflicción, de confusión, de dolor y de duda nos pueden desorientar. Y no podemos estar desorientados en el camino del Señor. No podemos estar desorientados de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Dios, el Dios que parecía estar a nuestro lado el día de ayer, de repente parece que ni siquiera nos conoce. Ya se olvidó hasta de nuestro nombre. Hermanos, esos momentos de confusión debemos decirnos a nosotros mismos lo que sabemos que es verdad. ¿Y qué es verdad, hermanos? Que Él no nos ha abandonado. Amén. Y que nunca nos abandonará. Amén. Que Él está de nuestro lado. Y esa es una promesa, hermanos. Y es una verdad. Y es una realidad, hermanos. Aleluya. Amén. Es una realidad, hermanos. Él permanece con nosotros. Y en nosotros, ¿cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? El decir amén es decir así sea. Y quiere decir que ustedes lo creen. Y creen que Él es poderoso. Creen que Él es el Rey de todo lo imposible. Creen que Él es el Rey de todas las cosas que están a nuestro alrededor. De nuestra vida, sueños, pensamientos, ilusiones. Todo. Él es el Rey. Él es quien camina con nosotros. Él es quien está con nosotros, el quien nos impulsa a avanzar por medio de su Espíritu Santo, que dijo que Él iba a ser el consolador de nosotros. Amén, hermanos. Como segundo punto, quiero decirles que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy quiero contarles algo, hermanos, como testimonio. ¿Y por qué es que hoy estoy aquí? ¿Y por qué es que digo que los tiempos de Dios son perfectos? Hace muchos años mi esposa y yo lo comprobamos, hermanos. Lo comprobamos por nosotros mismos. La fidelidad de nuestro Dios en nuestras vidas. Dios es fiel, hermanos. Y Dios ha sido fiel. Y Dios será fiel y seguirá siendo fiel con sus hijos. Amén, hermanos. Mi familia y yo estábamos pasando por una crisis económica terrible, hermanos, hace años atrás, muy terrible. Y todo lo que podía haber ido mal, pues verdaderamente fue muy mal, hermanos, muy mal. Dejé mi trabajo. Y todo lo que yo creía que era importante para mí como ser humano. Y aunque estábamos endeudados hasta la coronilla en esos tiempos, y no veíamos salida a nuestra escasez, a nuestra falta de recursos, mi esposa y yo nos pusimos a trabajar, hermanos, en todo, haciendo de todo. Vendimos ropa usada en el tianguis, afuera de nuestra casa. Vendimos pan casa por casa. Vendimos jugos con nuestro hermano Polo, que nos dio permiso de vender ahí juguitos. Hicimos de todo y trabajamos de todo. Unos eran durante el día, otros eran en la noche, otros el fin de semana. La idea es que estábamos, pues,
trabajando, esforzándonos y siendo valientes para salir adelante. Esforzándonos y siendo valientes para seguir avanzando. Amén. En ese tiempo nos sentíamos muy agotados, hermanos, porque claro, la aflicción te agota, mi hermano. Estamos muy agotados, muy cansados. Pero mientras tanto, mi hermano, en ese tiempo mi esposa trataba también de conseguir un trabajo, pero no conseguía. Cuando Dios quiere obrar en ti, cuando Dios quiere trabajar contigo, te cierra todo, hermano. Todo. Te acorrala. Y vas para acá y está Dios, y va para acá y está Dios. Y la Biblia dice que Él cierra llave puertas. Y cuando Él cierra, no hay nadie que las abra. No, hermanos, mi esposa no conseguía trabajo. Yo en lo personal había llevado muchos de mis currículums a varias empresas, a varios lugares. Pero de la misma forma nunca tuve éxito. Yo en mi razonamiento mundano no entendía qué estaba pasando y hasta me estaba enojando con Dios. Dios, a mí me dijeron que tú eras bueno y ayudabas y bendecías y mira, estoy peor que antes. ¿No? Dios trata con nosotros en todo tiempo. Mi esposa y yo nos sentíamos abrumados, cansados y más que nada desesperados, porque no veíamos nada. Y sabíamos que había un Dios, pero tampoco lo veíamos. Amén. Pero algo pasó, hermanos, en ese tiempo, algo muy importante que fue en ese tiempo y en ese momento cuando el Señor nos habló directo al corazón. En medio de ese desierto, de esa aflicción, de esa penumbra, Dios nos habló al corazón. Y nuestro Señor Jesucristo nos decía: ¿por qué están tan abrumados? ¿Por qué están tan afligidos? Confíen en mí. Y es bien difícil, hermano. Te dicen, ¿crees en Dios? Sí, creo. Dios grande. Y confías en Él. Confías en Él. Estás dispuesto a dejar todo en sus manos, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, y ponerlo así: Señor, te lo entrego todo. Confías en Él. Creer es fácil. Creer es muy fácil, pero confiar es muy difícil. Y es donde chocamos y donde rebotamos, porque a veces decimos creer, claro, pero no confiar en Él. ¿Están de acuerdo, hermanos? Tenemos que confiar en Él. El Señor nos decía: confíen en mí, yo tengo un plan para sus vidas. Yo los amo tanto, decía el Señor. Y nos hizo recordar sus palabras: nunca los dejaré ni los desampararé. Cuando yo dejé mi trabajo en esos años para poder servirle al Señor, hermanos, Dios no hace pactos con nosotros, nosotros hacemos con Él. Y yo le dije: Señor, te voy a seguir. Y voy a seguir a donde quiera que me mandes y voy a creer todo lo que me digan de ti. Yo vengo de la santería, hermanos. Yo siempre profesé esa religión. Cuando me presentan a Cristo, yo le dije: te voy a seguir por donde quiera que me digan. Todo lo que me han dicho de ti lo voy a creer. Pero solo te voy a pedir una cosa: no me dejes sin comer, Señor. No me dejes sin comer. Y entonces a veces ahí entendí, hermanos, que también hay que saber pedir, ¿verdad? Porque efectivamente, sí, nunca nos dejó sin comer el Señor. Y recordábamos esas palabras donde decía: nunca los dejaré ni los desampararé. En ese entonces, hermanos, yo pensaba que mi valor estaba en todo lo que tenía, en todo lo que había logrado, en todo lo que había hecho, en todo lo que yo tenía, en las cosas que el mundo me había dado. Pero nunca pensé en tener en primer lugar a mi Señor Jesucristo. Nunca estuvo en mi mente tener al Señor Jesús como primer lugar en todas mis cosas. Pero en este tiempo, hermano, Dios nos tuvo que enseñar, y en especial a mí me tuvo que enseñar, que mi valor estaba en Él, en mi Señor Jesucristo, en sus promesas, porque le pertenecemos a Él, hermanos. Él nos ha comprado con su propia sangre. Él dio su vida por ustedes y por mí. Hemos sido comprados a precio de sangre, y así de importantes somos para nuestro Señor Jesús. Y aún más importantes somos para Él. Y en ese tiempo de aflicciones, de abrumación, de desesperados, agobiados, tristes, enojados, mi esposa y yo lo que hicimos fue arrodillarnos a los pies de nuestro Señor Jesús. Todos los días nos arrodillamos, estuvimos orando, leyendo su bendita palabra, estudiándola y escuchando enseñanzas bíblicas para ver qué Dios nos quería enseñar. Que Dios quería enseñarnos, mostrarnos a dónde nos quería llevar, a qué nuevo camino nos íbamos a adentrar con Él.
Y esa fue la clave más grande, el arrodillarnos a los pies del Señor todos los días, orando a Él, clamando: Señor, provéenos, Señor, danos un trabajo, Señor, ¿dónde estás? Amén, hermanos. Escuchamos su palabra, estudiamos su palabra. Fue un momento tan precioso, hermanos, donde aprendimos de Él como no se imaginan, pero también aprendimos con Él, porque cada parte de la Biblia que leíamos terminábamos llorando y le decía: gracias, Señor, porque nos sigues enseñando, todo para un propósito al final. Todo para un propósito al final. Ese tiempo fue tan hermoso, hermanos, tan precioso, estudiar con Él y aprender con Él y conectándonos más íntimamente con Él, más íntimamente con Dios. En medio del caos, hermanos, que estábamos viviendo, nos aferramos a su palabra, a sus promesas, a su amor, hermanos. Y recuerdo yo que mi esposa leímos un versículo y ese lo tomamos para nosotros. Y fue el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a mi Señor Jesús. Estaba yo en tinieblas, en la otra religión, ahí con la otra gente, unas tinieblas totales, y Dios me trae de la oscuridad a su luz. A su luz admirable. Efectivamente, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Y con esa palabra nos quedamos convencidos, mi esposa y yo, de que Él nunca nos dejaría, ni nos desampararía. Él nos dio esperanza, hermanos, y sabíamos que tarde o temprano saldríamos de ese desierto tomados de la mano de Dios. Por eso hay que esforzarnos, hay que ser valientes ante toda adversidad, porque le pertenecemos a Él, hermanos. Le pertenecemos a Él en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Y un tiempo más adelante, hermanos, Él cumplió su promesa. Él cumplió lo que nos ha prometido. Él cumplió su promesa en nuestra vida de no desampararnos. En ese tiempo nosotros íbamos a la iglesia, no teníamos dinero, no teníamos trabajo, no teníamos nada, solamente lo teníamos a Él. Y ahí entendí que Él es todo para nosotros. Y aunque no lo tengamos nada físicamente, económicamente, Él es más grande que todo eso. Él es el rey del dinero, del oro, del mundo, de mí, de todos. Él cumplió su promesa de no desampararnos. Salíamos de la iglesia ya terminando el servicio y mis hijos estaban bien pequeñitos y: papá, ¿qué vamos a comer? Dios proveerá. Y nos veníamos orando de la iglesia a la casa. Cuando llegábamos a su bendecida casa, hermanos, en la puerta teníamos una reja de metal y encontramos una bolsa amarrada la primera vez. Y dije: ¿y ahora quién se metió a mi casa? Mi casa tenía un candado en la reja. ¿Cómo se metieron? ¿Por qué dejaron esa bolsa, no? Cuando entramos, abrimos, sacamos la bolsa, hermanos, y venía comida dentro de la bolsa. Había una bolsa de comida. 4 comidas, 4 guisados, 4 arroces, 4 aguas. Y hasta el Dios te bendice con todo, porque 4 postres había también. 4 postres había. Y nos quedamos así de: Señor, ¿qué pasó? En ese momento nos quebramos. Le dije a mi esposa: vamos a sentarnos, pongamos la mesa y antes de probar, demos gracias, porque Él es primero que todo. Dimos gracias y así pasaba cada domingo, hermanos. Cada domingo estaba esa bolsa colgada con comida en mi casa. Fue algo en mi persona que me enseñó bastante. Me enseñó bastante. Pasó otra situación, no había alimento. Mi hijo: ¿qué vamos a comer? No sé, ponte a calentar un agua, mujer, porque hay 2 sopas maruchanes que nos había regalado el de la tienda. Y empezamos a orar: Señor, gracias por estos alimentos. Y toca una vecina. Y ¿sabe qué vecino? Ayer tuvo una fiesta y me sobró bastante pozole. Y es mi favorito. ¿No quiere? Y nos llevaron pozole, hermanos.
hasta quedar bien panzoncitos todos. Dios es grande, Dios provee, Dios es el Rey, pero tienes que creer y confiar que Él está ahí, que Él no te va a desamparar, que Él no te va a abandonar y no vas a ver nada y Señor ya te fuiste, y cuando volteas, ¡pum!, ahí está. No lo vemos físicamente, pero en sus obras. En la Biblia dice, en la creación vemos el poder de Dios. En las obras vemos el poder de Dios. Él fue grande, fue misericordioso. Y a pesar de que fuimos personas malas antes, Él dice que todo lo echa a la mar, lo echa para atrás, se le olvida. Fueron tiempos de quebrantamiento duros, pero también tiempos donde Él nos jaló con amor, con sus lazos de amor. Él cumplió su promesa, hermanos. Amén. Él cumplió su promesa de no dejarnos ni de desampararnos, de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero Él demandaba algo, hermanos: seguir buscándolo todo el tiempo y seguir creyendo en su palabra. Amén, hermanos. ¿Y cómo vamos a creer en la palabra? Estudiando, leyendo, buscándolo. De verdad, hermanos, buscando y leyendo en este hermoso libro podemos encontrar lo que Él quiere para nosotros. Fueron varios años duros, hermanos, varios años duros, pero cada día podíamos ver su mano poderosa y amorosa sobre nuestras vidas. Y conforme íbamos viendo esas grandes cosas de Dios en Él, como íbamos viendo su mano poderosa en nuestra vida, cada día crecía más nuestra esperanza, cada día crecía más nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y por las noches yo le decía a mi esposa: no te preocupes, Dios nos va a sacar algún día de todo esto. Él no nos creó para estar así toda la vida, pero tenemos que hacer algo. Y tenemos que voltear al cielo y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué tengo que cambiar en mí? A veces nos quejamos: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué? No, yo aprendí a decirle: Señor, ¿para qué estoy pasando esto? Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Dame sabiduría, Señor. Tu palabra dice que a quien pida sabiduría se la das. Dame sabiduría para entender este propósito, para entender por qué estamos así, para entender por qué mi hijo saca de la basura las galletas del día anterior para comerse las moronas. ¿Por qué? ¿Qué tengo que entender? En vez de enojarme, aprendí a decirle: ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde me tengo que mover? ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal?, le decía. Y de repente a orar y orar. Mi esposa fue de mucha ayuda para mí en ese tiempo. Al final del día: Señor, gracias por este día, y vemos mañana nuevamente tu mano poderosa, y a descansar. Fueron años duros, difíciles. Ahora por eso crecía nuestra fe, nuestra esperanza en Él y nuestra confianza en Él. Y después de varios años y varias situaciones, llegó el día, hermanos, en que Él nos sacó de ese desierto árido y seco, completamente seco, ¿no? Creo que hasta en mi desierto pasaban de esas bolitas de ramitas, ¿no? Así, que no había nada, hermanos. Pero nuestro Señor Jesús cumplió su promesa. Nunca nos abandonó, nunca, hermanos, nunca nos abandonó. Él siempre estuvo con nosotros. Siempre estuvo con nosotros. ¿Y cómo nos dimos cuenta de que Él estuvo con nosotros? Porque siempre vivimos su provisión. Porque vimos su provisión. Y no solo en el alimento, su provisión espiritual. Porque nos hacía entender más las cosas. Porque nos animaba a seguir más adelante. Porque nosotros veíamos las situaciones y decíamos: Señor, pero si a Josué lo llevaste a la tierra prometida, a mí también. Porque si a Salomón le diste sabiduría, a mí también. Porque si tú impulsaste al pueblo a seguir adelante, a mí también. A mí también, Señor. Yo también tomo esas palabras, esa promesa, eso que dijiste a tu pueblo, lo tomo para mí, Señor. Pero dame fuerzas. Hazme ser valiente, que no tenga temor a lo que viene. Porque tú vienes conmigo. Porque tú me lo prometiste. Y empecé a agarrar esa actitud, hermanos. Porque tú me dijiste que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida. Porque tú dijiste que me ibas a proveer todos los días de mi vida. Pero también le decía: pero tú me dijiste que me arrodillara. Pero tú me dijiste que te buscara. Pero tú me dijiste que te clamara. Y como tal lo hicimos.
Lo buscamos, oramos, nos arrodillamos, confiamos, creímos en Él. Y al final, Él nos dio la victoria, hermanos. Al final, Él nos recompensó. Él siempre estuvo ahí con nosotros. Y así como Josué, hermanos, todos nos enfrentamos a grandes momentos de decisión. Grandes momentos de decisión. Grandes momentos de decisión, hermanos. Tiempos en los cuales tenemos que jugárnosla a como dé lugar. A como dé lugar. Varones tienen que jugársela como dé lugar por la familia. Varones tienen que levantarse por su familia. Ustedes son la cabeza de su casa. Ustedes son los que guían a su pueblo atrás de ustedes. Ustedes, varones, tienen que levantarse. Son la cabeza y el brazo fuerte. Así Dios se los designó. Y lo tienen que cumplir. Y a veces es difícil tomar el mando. Nos gana el mundo, nos ganan las cosas. Pero en Dios somos más que vencedores, lo dice la palabra. En Dios somos más que vencedores, hermanos. Y tenemos que ser fuertes y valientes. A lo mejor todos tengamos miedo a lo que va a pasar después. Pero no tenemos que tenerlo, hermanos. No tenemos que tenerlo. La Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual hoy estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que no hay nada que nos separe? Para mí era fácil renunciar y decirme regreso al mundo, porque era más fácil para mí encontrar trabajo en el mundo malo, que no le agradara a Dios, que esperar en que Dios me proveyera algo. De verdad, hermanos, de verdad, nada de lo de este mundo ahora, en lo personal, me aleja del amor de Dios. Nada. No me siento tan firme porque la Biblia dice, ¿cuál de aquel que se siente? No, todos los días tengo que buscarlo. Todos los días tengo que arrodillarme. Y esto que empecé hace años, hasta el día de hoy no ha decaído. Es algo que tomé para mí. Es algo que yo dije propio para mí. Con esto salí, con esto seguiré saliendo de las demás cosas, de los demás caminos, de las demás circunstancias que nos ponga mi Señor. Y el mundo. Amén, hermanos. Tenemos que ser fuertes y valientes. Tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que estar conectados con Dios, tenemos que estar en santidad con Dios, tenemos que orarle. Tenemos mucho trabajo para poder caminar en el Señor. Y toda esta semana anterior y esta semana Dios nos ha hablado bastante en el discipulado. Y hoy hace rato lo veía y decía, Señor, ¿cuánto nos amas? Porque si tú hablas mucho de un tema en varios tiempos seguidos es porque algo quieres que escuchemos. Algo quieres que tu pueblo escuche y que entienda. Danos la sabiduría y el razonamiento para poder digerir este alimento que nos das. Es el mejor, hermanos. Teníamos hambre después del culto, pero en el culto ni siquiera, porque estábamos con el mejor alimento, en la mejor mesa, todo preparado para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, esfuércese y sea valiente. Esfuércese y crea y confíe y que su esperanza esté en Dios, no en las cosas del mundo, no en el jefe del trabajo, no en el de si me van a dar un ascenso. No, su confianza es en Dios. Y si así Él lo quiere, Él lo va a hacer. Y si tenemos que seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo. No podemos luchar con Él. Él va a ganar en todo tiempo. La victoria es de Él. Mejor estemos de su lado que en contra de Él. Amén, hermanos. Como tercer punto, hermanos, es cómo esperar en Dios cuando no vemos respuesta. Porque muchos dicen, bueno, yo estoy orando, y no veo nada. Pero también depende de nuestra vida, de cómo estamos sirviéndole al Señor, de cómo estamos caminando con el Señor. Por lo general, esforzarse y ser valiente no requiere ningún gesto grandioso, mi hermano. Con frecuencia, comprende pequeñas decisiones que tomamos cada día,
que demuestran nuestra confianza en Dios. El esforzarte y ser valiente es tomar decisiones de qué quieres hacer, decisiones de a dónde quieres llegar, decisiones que tomas cada día para ver si confías en Él o no, para ver si tú estás confiando en Él o no. Y hay una parte de Deuteronomio que me gusta en el capítulo 8, cuando te dice: acuérdate por qué te traje por este desierto. Cada situación que pasamos es una enseñanza, hermanos. Primero le dijo: recuerda por qué te traje por este desierto, para afligirte. Híjole, no vamos a empezar por el lado bueno, ya lo estamos viendo. Vamos a afligirnos, el Señor nos va a afligir. ¿De qué manera? Él lo sabe. Él sabe hasta dónde podemos resistir, porque su palabra lo dice. No nos da más de lo que no podamos resistir. Para afligirte. Después de que eres afligido, para probarte. ¿Permaneces en mí o no? ¿Me sigues o no? ¿Eres de Cristo o no? ¿O eres del mundo? Te aflige y te prueba. Y después te dice para afligirte, para probarte. Y luego dice para ver si... Mira, perdóname, es que se me dice... Para ver qué... Dice para afligirte, para probarte y para ver qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Quién está dentro de ti? ¿Resistirás la aflicción y la prueba? ¿Te ganará más el mundo? ¿A dónde vas a ir a correr? ¿A quién vas a buscar primero? ¿A dónde vas a ir? En esos años, hermano, yo tenía un carrito y ese carrito se me descompuso. Y es que en ese carrito yo iba a vender al tianguis para poder traer dinero. Me acuerdo que en esos años le echaba 50 pesos y me duraba toda la semana. ¿Cómo era? No sé, pero me duraba toda la semana. Toda la semana. Íbamos y vendíamos. Y yo digo, el Señor está con nosotros en todo tiempo. Nos aflige, nos prueba y se fija qué hay en nuestro corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Quién domina nuestro corazón? Él, las cosas del mundo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Pero al final les dice, para saber si... Ay, perdónenme, es que se me fue. Es Deuteronomio. Espérenme, hermanos, porque le dijo el Señor: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y al final dice, si habías de guardar o no mis mandamientos. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! El Señor te va procesando, hermanos. El Señor te va llevando por un camino, te aflige, te prueba bien, ver qué hay en ti, y al final si te quedas con Él o no. Si sigues con Él o no. Amén, hermanos. Tenemos que seguir buscando más a Dios. Y a medida de que buscamos más en Él, su guía, con su Espíritu Santo, a medida de que estudiemos su palabra y sigamos su ejemplo a diario, tendremos el valor de dejar de temer y afrontar nuestros desafíos con fe y con Él. Amén, hermanos. Al grado y la necesidad con la que nosotros acudamos a nuestro Señor Jesucristo con fe y siguiendo su consejo de esforzarnos y ser valientes, sentiremos la certeza de que Él siempre estará con nosotros. Él estará con nosotros. A veces estamos tristes, apachurrados, agüitados. Señor, recuerda siempre estas palabras. Él está contigo. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Piensa que es una enseñanza más del Señor. Piensa que Él te está enseñando algo, que Él te está mostrando algo, que Él te quiere decir algo. Siempre ten eso presente. Esfuérzate y sé valiente. Y de verdad que con certeza te lo digo, sentirás que Él siempre va a estar ahí contigo. Aun si el resultado no es exactamente lo que esperábamos, aun si el resultado es distinto a lo que nosotros esperábamos, Dios estará con nosotros, tanto en las noticias buenas como en las noticias malas, tanto en lo bueno como en las desilusiones. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que entender por qué Él hace las cosas, para qué hace las cosas. Hace 3 meses falleció mi madre, hermanos, y yo le decía a Dios, ¿por qué te la llevaste? Si era una mujer buena, ¿por qué? ¿Por qué me la quitaste? Y caí
unos días en una depresión así. Yo le reclamaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Mi madre era mi mejor amiga, era mi confidente, era lo mejor. Pero con el tiempo empecé a entender, y yo entre más le reclamé, hermanos, se los confieso, le reclamé, ¿por qué me la quitaste? Y Dios me contesta. Y me hace recordar en pláticas con mi mamá que me decía mi mamá, ya estoy cansada, hijo. Mi mamá tenía diabetes, era sorda, estaba perdiendo la audición. Perdió la audición y estaba perdiendo la visión. Y en pláticas con mi mamá era muy buena y una experta leyendo los labios. Me decía, ya estoy cansada, hijo, ya me cansé. Tantas inyecciones, tantas pastillas, tantos sueros, ir al médico. Mis pies siento como si tuviera púas por la diabetes, muy delicada. Y mi madre me dijo, pero ¿sabes qué, hijo? Yo ya me siento a gusto, ya estoy tranquila. Sé que tú donde estás bien con Dios, porque soy el único cristiano de mi familia. Sé que estás bien con Dios. Ya Dios, he visto que Dios te ha bendecido. Tu hermana ya restauró su matrimonio. Tu hermano ya está bien con sus hijos, en su casa, y todo tu hermano está bien. Yo ya cumplí, dijo mi mamá. Yo ya cumplí. Yo ya he visto lo que quería ver en cada uno de ustedes. Esa fue la última plática que tuve con mi mamá. Y esa misma plática el Señor me hizo recordarla. Él sabe por qué se la llevó. Estaba cansada físicamente. Y mi mamá decía, yo ya quiero descansar. Yo le prediqué a mi mamá, la compartí y recibió a Cristo en su corazón antes de fallecer. Y sé totalmente que está en el reino de Dios. Sé totalmente. Y yo con lágrimas en los ojos le dije, Señor, perdóname aún mi ignorancia. Perdóname aún porque todavía mi mente divaga. Tengo 9 años en el Evangelio, hermanos, y aún todavía me quejo con el Señor. Pero el Señor inmediatamente me responde. Cuando yo entendí eso, descansé, hermanos, hubo paz en mí. Dije, ay, Dios mío, tiene razón. Ya estaba cansada. Te recibió a ti y sé que lo mejor tú le das a tus hijos. Y entendí que eso era lo mejor para mi madre, descansar. Ella quería descansar. Ella vio a sus hijos logrados y dijo, yo ya cumplí. Entonces entendí, dije, Señor, gracias. Todo en la vida tiene un propósito. Todos tenemos un propósito para con el Señor. Amén, hermanos. Confiemos en el Señor. El resultado no es como queramos, pero Él es el que toma las decisiones. Nosotros decidimos entregarle nuestra vida. Y Él siempre estará con nosotros. Estará con nosotros en muchas victorias, hermanos. En muchas victorias, hermanos. Amén. Así es que, amado hermano, levántate en este día, levántate. No dejes que la aflicción te derrumbe. No dejes que la tristeza, la aflicción te tiren. Levántate, hermano. Sea lo que sea, tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que caminar con Cristo. Nuestro Señor Jesús siempre estará ahí presente. Confiemos sin importar cuán presente o ausente parezca Él. Tú confía, tú cree, tú permanece. Amén, hermanos. Confiemos en eso sin importar cuán presente o ausente parezca. Confía en Él cuando no lo puedas sentir. Aun cuando no lo puedas ver, confía en Él. Él te hizo una promesa a ti y a mí. Y es una promesa firme que Él siempre estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Él siempre estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. O sea, hoy está conmigo, mañana y pasado y dentro de 20 años Él seguirá hasta que Él venga por nosotros. Amén. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, porque Él nunca rompe sus promesas. Él nunca rompe sus promesas. Y lo podemos ver, hermanos, en esta gran palabra de aliento, de esperanza y de amor que nos dejó el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 16. Es la mejor muestra de amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos creemos en Él. Todos creemos en Él y tenemos una recompensa al final, amados hermanos. Él nos ha prometido una eternidad con Él en el cielo. Y esto quiere decir que nunca nos abandonará ni nos desamparará. ¿Lo cree, hermano? ¿Está convencido? Recapitula su vida y ve en qué momentos el Señor ha estado. Y yo le aseguro que en todos los momentos de su vida.
En todos los momentos de su vida, Él ha estado. Y quiero recordarte, hermano, que sus caminos no son nuestros caminos. Sus caminos no son nuestros caminos. Y para poder caminar con nuestro Señor Jesucristo, solo necesitamos esforzarnos y ser valientes. Es algo tan sencillo, hermanos. Esforzarnos y ser valientes. Amén. Esfuérzate, hermano, sé valiente. Dice el versículo 9, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. Pero también te dice, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo a donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, a pedir un trabajo, Él va a estar contigo. Pero si te vas a un bar, Él va a estar contigo. Si estás con tu esposa, Él va a estar contigo. Pero si te vas con alguien que no es tu esposa, Él va a estar contigo. Todo el tiempo, En el mal camino y en el buen camino, Él estará contigo. En uno para ayudarte y en el otro para detenerte. En el otro para impedirte pasar por ese amor que te tiene. En el otro donde te diga, aquí no pasas. Amén, hermanos. Dios está en todos lados, No crean que nada más en lo bueno, no. También cuando nos caminamos, Él está en todos lados. Amén. Por eso Dios le repitió muchas veces en ese capítulo, esfuérzate y sé valiente. Tantas veces viene en el libro de Josué, que yo me imagino que Josué debió de estar muerto de miedo, ¿no? Porque tantas veces me dice que me esfuerce, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Aparentemente, Josué se estaba enfocando en la enormidad de la tarea, en vez de la enormidad de Dios. Y eso a veces nos pasa. Nos fijamos más en el problema que en quién nos va a ayudar a salir de ese problema. Nos fijamos más en lo grande del problema que en lo grande del Dios Todopoderoso que está con nosotros. Y entonces nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Muchas veces nos enfocamos más en nuestras batallas, en nuestras aflicciones y desiertos, que en lo grande que es nuestro Señor Jesús para ayudarnos para salir adelante. Amén, hermanos. Mi hijo necesitaba una operación en ese tiempo. Y la operación, mi hijo sangraba mucho de la nariz y tenía mal su nariz, necesitaba una operación. Cuando lo llevamos al médico, la operación costaba 11,000 pesos. Yo dije, es mucho dinero, no tenemos nada, Señor. Y eso lo llevamos al Seguro Popular. Llegamos a casa y nos pusimos a orar a Dios. Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestro hijo, sánalo. No tenemos el recurso para poder llevarlo a un hospital, pero te tenemos a ti, que tú lo creaste, que tú lo formaste y que tú lo conoces cada célula y molécula de mi hijo, que tú lo hiciste conforme a tu voluntad y que tú lo hiciste conforme a ti, mi Dios. Te lo ruego, Señor, sánalo. Hermanos, a la siguiente consulta lo revisan y dice el médico, ¿qué fue lo que hicieron? No, ¿por qué, doctor? Porque su hijo no tiene nada, o sea, está bien. En ese momento mi esposa y yo le dijimos, es que le oramos al que todo lo puede, al Dios Todopoderoso. Y el mismo doctor dijo, exactamente solo Él puede hacer eso. Hermanos, Él está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Pero yo solo no me paré y le dije, Señor, estuve orando todos los días. Eso requiere esfuerzo, que te esfuerces, que no te canses de orar. A veces nos pesa orar, ay, qué flojera orar. Pero para mí en lo personal, yo agarré la oración como platicar con Él. Eso hice. Señor, mira, tengo este problema, ayúdame, te lo pido por favor. Y una plática con alguien. Y así se me hace más amena la oración. En lo personal, platicar con Él. Porque a veces te enseñas que te tienes que derramar y simplemente siéntate a tomar un café con Él. Y dile lo que tienes, y dile lo que sientes, y dile lo que quieres que te ayude y lo que quieres que te componga. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. La oración es lo mejor que podemos tener delante de Dios. Amén, hermanos. Gloria a mi Señor Jesucristo. Entonces nosotros hacemos lo mismo en nuestras batallas y aflicciones. Tenemos que ver lo grande que es Dios, lo grande que Él es para poder ayudarnos y salir adelante. Amén, hermanos. A veces cuando no vemos las cosas con Dios puede generarnos un poco de miedo, un poco de estrés, de cansancio, y eso puede dificultar nuestra experiencia en la presencia de Dios. Pero quiero decirte, hermano, que cuando tienes
Y cuando tenemos un encuentro con Dios, a lo mejor el miedo, la angustia, salen corriendo. Se van, porque Él es el Rey. Cuando percibimos el poder de Dios, al igual que su favor, hermano, los obstáculos parecen hacerse pequeños y los enemigos parecen volverse amenazadores. Y Dios se vuelve nuestro anhelo más importante, hermanos. Dios se vuelve un anhelo en nuestra vida. Un encuentro con Dios, hermanos, es el antídoto a cualquier cosa que le tengamos miedo, a cualquier cosa que no queramos enfrentar. Un encuentro con Dios nos va a llevar a vencer el miedo, nuestras limitantes, nuestros muros. Un encuentro con Dios. Amén, hermanos. Entonces tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que intimidar con nuestro Señor Jesús, porque el miedo que pone el enemigo nos genera un obstáculo. Pero ese miedo, hermano, no puede sobrevivir en la presencia de Dios. Esos obstáculos que el enemigo pone no pueden vivir en la presencia de Dios. Tienes que estar constante en la presencia de Dios. Cuanto más crezca, hermano, tu reverencia, tu fe, tu amor, tu dedicación por Dios, más chicas se harán las montañas y más insignificantes se harán los problemas. Con Él todo lo podemos. Y de veces repetimos mucho ese versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nunca lo aplicamos. Lo leemos fácil, pero no lo aplicamos. Amén, hermanos. Entonces las soluciones que parecían imposibles, una vez con Cristo, se vuelven posibles, se vuelven hechas. Amado hermano, no pases por malos momentos. No te aflijas a ti mismo, porque eso hace que te sientas abrumado por las cargas pesadas que tienes. Nuestra pastora el domingo pasado nos decía en el discipulado: y creemos en un Dios grande y poderoso, y nos quejamos. Decimos que tenemos un Dios fuerte y poderoso, y a veces andamos cabizbajos. Entonces no estás creyendo en Él, no estás confiando en Él. Imagínate, pongan sus zapatos en Josué al enfrentar tanta gente. Híjole, ¿cómo le hago, Señor? Y tú me dices que me esfuerce, pues si nada más vienen 2 conmigo. Pero Él lo logró, gracias a la ayuda de Dios. Gracias a Él, Él creyó en ese Dios poderoso, en ese Dios fuerte. Amén, hermanos. Amén, gloria a ti, Señor. Tenemos que venir a la iglesia, hermanos. Tenemos que congregarnos, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Porque cuando percibimos a Dios, cuando sentimos a Dios, nos sentimos consolados por Dios. Amén. De muchas maneras, la vida de Josué y su liderazgo ilustran lo que Jesús iba a hacer por el pueblo de Dios. Josué y nuestro Señor Jesús tuvieron roles similares en el plan de Dios, porque Josué llevó a la gente de Dios a la tierra que Dios les había prometido, escoltándolos al tan esperado lugar de descanso. Y aquí nuestro Señor Jesús murió y resucitó para que pudiéramos conocer a Dios. Amén, hermanos. Él se ofreció a sí mismo para que nosotros pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesús, con su muerte, ofreció descanso a nuestras almas, hermanos, que necesitaban mucho descanso. Como los israelitas, muchos de nosotros estábamos vagabundeando en el desierto. Caminábamos en un desierto de esperanzas insatisfechas y fracasos uno tras otro. Pero cuando Jesús nos lleva a la tierra prometida, es donde podemos descansar en la fidelidad de Dios, hermanos, y en la obra terminada de Cristo. Nuestro descanso, hermanos, es permitir que nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros a través de su Espíritu. De la misma forma como Josué ayudó al pueblo de Dios a derrotar a sus enemigos, asimismo nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Amén, hermanos. Sobre el pecado, sobre Satanás y sobre sus planes malévolos, el Señor Jesucristo nos da la victoria. Amén. Pero cuando la nación de Israel, hermanos, pecó, fue derrotada en la batalla. Fue derrotada. Pero Josué le oró a Dios por su gente. Josué le oró a Dios por su gente. Amén. Y en esta iglesia tienen unos pastores que oran todo el tiempo por ustedes.
que oran todo el tiempo por cada uno de ustedes. Amén, hermanos. En ese tiempo el Señor usó a Josué. En este tiempo Dios usa a nuestros pastores para orar por cada uno de nosotros, para bendecirnos a cada uno de nosotros, para levantarnos a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesús está constantemente hablándole a nuestro Padre Celestial a favor nuestro, porque la Biblia nos lo dice. Jesús es indudablemente nuestro verdadero Salvador, hermanos. Jesús es grande y poderoso, y Él nunca te dejará ni te desamparará, hermanos. Y quiero preguntarte, ¿de qué forma estás caminando en un desierto hoy? En un desierto de esperanzas insatisfechas y de fracasos. ¿Cómo estás caminando tu vida en Cristo? ¿Con Él o sin Él? ¿Con esperanza o sin esperanza? ¿Con fracasos uno tras otros? ¿O con victoria, un fracaso, una victoria? La gloria sea para Dios. ¿Dejarás que nuestro Señor Jesús te lleve al lugar de paz y descanso, hermano? Que solo se puede encontrar por fe en Él. ¿Cómo estás caminando hoy en Dios? ¿Cómo estás avanzando hoy con el Señor? Con estas palabras, hermanos, Jehová le aseguró, nuestro Señor Dios Todopoderoso le aseguró a Josué, su fiel siervo, que podía ser fuerte y valiente ante las pruebas, y las pruebas, por muy difíciles que fueran, le decía que fuera esforzado y valiente. Y José no tenía ninguna razón para tenerle miedo al futuro si obedecía lo que Dios le mandaba. No tenía razón de tener miedo, porque él había agarrado para sí la palabra de él. Porque esto era tener al Señor Jesús ahí mismo con él, ayudándolo y a salir adelante. Dios estuvo con Josué, hermanos, en el sentido de que le dio instrucciones claras y lo ayudó a vencer a sus enemigos. Y yo me hacía una pregunta, ¿de dónde sacaría Josué tantas fuerzas y la valentía que tenía? ¿Cómo le hizo él para seguir avanzando? Para ese tiempo, hermanos, probablemente Dios ya había inspirado algunos de los escritos de la Biblia, y yo estoy seguro que eso fue de gran ayuda para Josué. Ya había algunos escritos. Yo me imagino que esos escritos incluían la ley de Moisés, que en el siervo de Dios, que escritos que ya existían de la ley de Moisés, la cual se las dio a su siervo Josué, Moisés. Amén. Y en ese libro, Dios le dijo a Josué, en ese escrito que probablemente ya estaba en ese tiempo, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo me imagino que en ese tiempo Josué leyó este versículo y eso le dio fuerza y valentía para seguir adelante. Primero Josué tenía que leer y meditar en la palabra de Dios, pues eso era lo que le ayudaría a preparar su mente y su corazón para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia, hermanos, tenemos que leer la Biblia. ¿Cómo saber a dónde dirigirnos? Pues leyendo la palabra de Dios. Porque Josué luego tenía que actuar de acuerdo con lo que había aprendido en la palabra. Tenía que obedecer cuidadosamente todo lo que estaba escrito ahí. Hermanos, es muy importante que leamos la Biblia. Es muy importante que agarremos nuestra Biblia y la estudiemos y la leamos por ratitos, hermanos. Porque en ese tiempo, si Josué lo hacía así, tomaría buenas decisiones y le iría bien. Y justo fue lo que pasó. Aunque tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles, Josué vivió una vida plena y feliz sirviendo a Dios, simplemente por hacerle caso a este libro. Amén, hermanos. Tenemos que hacerle caso, tenemos que levantarnos, tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que buscar, tenemos que intimidar más con Dios. Por eso le decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y fue lo mismo que hizo Jesús. Póngase de pie, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Sé tú hablándonos, Señor. Sé tú hablándonos, Padre bendito, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor. Lo que nuestro Dios, hermanos, le dijo a Josué, sigue dándonos mucho ánimo el día de hoy, hermanos.
Lo que Dios le dijo a Josué sigue dándonos mucho ánimo el día de hoy. Amén, hermanos. Esas palabras demuestran que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, sobre todo cuando tenemos aflicciones y problemas en esta vida. Dios se preocupa por cada uno de nosotros, aun cuando